Ahora veremos que el sacerdocio de Cristo nos hace vencedores. Al encontrarnos con esta palabra sobre los vencedores, podemos sentirnos distantes de ese padrón elevado. Mas aún así, el libro de Hebreos nos habla sobre el sacerdocio maravilloso de Cristo después de su resurrección. Cuando Él murió y resucitó, Dios lo engendró como su Hijo primogénito, o sea, el hombre Jesús, se convirtió en el Hijo primogénito de Dios y fue recibido para dentro de la gloria de Dios Padre. Al mismo tiempo, fue designado y nombrado como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6. Hoy Cristo está sirviendo en los cielos, ministrando en el verdadero tabernáculo, en el santuario de Dios en los cielos, intercediendo por nosotros y llevándonos a la gloria por medio de ese sacerdocio perfecto. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículo 15 y en el capítulo 8, versículos 1 al 2. El sacerdocio levítico no era perfecto, mas el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es perfecto, o sea, puede llevarnos a la perfección. Eso nos da nuevamente esperanza de ser glorificados. ¡Aleluya! Además de eso, el sacerdocio de Cristo también está relacionado con su realeza, pues al mismo tiempo en que Cristo fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Él fue exaltado a la diestra de Dios Padre, el cual lo hizo sentarse a la derecha del trono de su majestad. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y en el versículo 1 del capítulo 8. Hoy Cristo espera que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 13. Esos aspectos se relacionan íntimamente con la iglesia. El sacerdocio de Cristo busca perfeccionar a su iglesia, preparando a los vencedores, a ese grupo de escogidos y electos de Dios, que están dispuestos a pagar cualquier precio para seguir al Cordero, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dios no puede contar con toda la iglesia, por eso prepara a ese grupo de vencedores por medio del sacerdocio de Cristo para ejercer su realeza, a fin de que Cristo pueda colocar en orden todas las cosas. Cuando Dios era la autoridad absoluta del universo, había orden, mas cuando Satanás quiso usurpar la autoridad de Dios, estableciendo una autoridad paralela, clandestina, trajo desorden, corrupción y caos en el universo. Por ese motivo, Cristo necesita colocar el universo y la tierra en orden, recuperando el reino de Dios en la tierra. A ese aspecto del reino de Dios en la tierra llamamos de reino de los cielos. El reino de los cielos busca traer el reino de Dios de regreso a la tierra. Por tanto, como vimos en el primer capítulo, el misterio de la voluntad de Dios, presentado en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10, es encabezar todas las cosas en Cristo, sujetarlas a Cristo para que esta tierra tenga paz nuevamente. Así el sacerdocio de Cristo busca ganar a su iglesia, ganar un grupo de vencedores que lucha a su lado para poder recuperar su realeza. De esa manera el sacerdocio y la realeza contribuyen uno con el otro. Hay una urgencia en estos tiempos finales. Dios necesita de un ejército de personas maduras en vida que son guiadas por el Espíritu.
Es con ese ejército que Dios puede contar para ejecutar su plan de establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo y así quitar el reino de este mundo de las manos de Satanás. Necesitamos percibir esa urgencia, aunque aún no estemos maduros o que no llevemos mucho tiempo en la vida de la iglesia. A pesar de esa urgencia, aún hay tiempo. Podemos dar más atención a la palabra de Dios, rumiarla y aplicarla en nuestro vivir diario. De esa forma, nuestra sensibilidad a la dirección del Espíritu aumentará. Los últimos acontecimientos mundiales con respecto a la pandemia del COVID-19, sin duda, nos despertaron, nos sacaron de la zona de confort en todos los aspectos de nuestra vida. Sentimos que debemos prepararnos con mucha más urgencia y diligencia para el regreso del Señor. Ya no podemos dar más vueltas por el desierto como el pueblo de Israel. Es probable que en el pasado incluso hayamos orado ansiando el regreso del Señor, mas tal vez no estábamos conscientes de cuán próximo está el fin. Necesitamos tomar este asunto muy seriamente y cooperar con el regreso del Señor. Hoy veremos que el sacerdocio y la realeza están interconectados y apuntan al apacentamiento. El libro de Hebreos nos revela que Cristo ejerce tanto el oficio de sacerdote como el de rey. Su sacerdocio es perfecto, pues es según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio fue designado a Cristo cuando Él resucitó. Además de sacerdote, Cristo fue también designado rey, una vez que Dios lo exaltó a las alturas, a la derecha de su trono, donde Cristo ahora espera que sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies. Por causa de la obra de Cristo, nosotros tenemos el sacerdocio, que apunta a cuidar del pueblo de Dios, y también la realeza, cuyo objetivo es colocar todas las cosas en orden para que Dios pueda alimentar y apacentar a su pueblo. Esa es la dirección de nuestro servicio a Dios. Al hablar sobre la realeza, sobre el gobierno de Cristo y sobre su reino, necesitamos tener claridad en cuanto al significado de eso. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, encontramos lo siguiente: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa profecía declara que Cristo, cuyos orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad, reinará en Israel. Eso corresponde a Cristo como Hijo unigénito de Dios. El versículo correspondiente a eso en el Nuevo Testamento está en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mientras en Miqueas leemos la expresión reinar sobre Israel, en Mateo tenemos la expresión apacentar a mi pueblo Israel. En otras palabras, reinar es apacentar. Como sumo sacerdote, Cristo apacienta a su pueblo, su rebaño. De otra manera, Cristo también como rey, reina sobre su pueblo, colocando todos los enemigos por estrado de sus pies. Debemos aplicar esos dos oficios hoy en nuestro servicio a Dios. Por un lado, debemos cuidar de los hijos de Dios como sacerdotes, ayudándolos a crecer en vida, a ser sólidos en la palabra fundamental y en la palabra profética. Y por otro lado,
Como reyes, debemos ayudarlos a convertirse en correyes con Cristo, ejerciendo su autoridad al establecer su reino en la tierra. ¡Oh Señor Jesús! Amados oyentes, que podamos aplicar esos dos oficios en nuestro servicio a Dios. Debemos ser sacerdotes que ayudan, cuidan a los hermanos, y también debemos ser reyes para así poder ayudar a los demás hermanos a también ser correyes con Cristo. Amados oyentes, nos encontramos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga.